Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Super Padres Buscando Respuestas. Y vamos a conocer de quién se trata nuestra invitada de hoy. Hola, muy buenas tardes, Cintia. Hoy en el estudio de UNEJU TV tenemos la presencia de la doctora Tatiana Acevedo. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos: ella es neumóloga pediatra, doctora en medicina, especialista en pediatría, subespecialista en neumología infantil. Ella es miembro de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. Ha sido expositora y participante en diversos cursos y congresos internacionales, entre muchos logros más. Doctora Tatiana Acevedo, bienvenida a Super Padres Buscando Respuestas. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Cintia, y muy agradecida por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí, estoy muy contenta y la verdad que me encanta la invitación. Desde el momento en el que me planteaste, pues no te puedo decir que no en lo absoluto, porque la verdad que me parece una idea muy bonita y muy importante para los tiempos en los que estamos, en los que hay que aprovechar las redes sociales para informar, y para informar sobre todo con bases y con personal que esté capacitado, ¿no? Entonces me encanta y muchísimas gracias, y pues también felicitarte. Muchas gracias. Es un programa realmente importante para la comunidad y creo que es un aporte necesario para los padres, y sobre todo en tiempos de pandemia, que hay tanta desinformación, y también una pandemia es la desinformación. Entonces realmente quedan programas así para preparar a los padres, para enseñarles y para que aprendan, ¿no?, de bases científicas y realmente con información validada, pues que haya en estos programas es espectacular. Así maravilloso saber que contamos contigo, entonces, una especialista que nos va a indicar esto que estamos viviendo, que realmente es preocupante. Sin embargo, ya ha pasado un poco más de un año. Y la pregunta, como iniciamos, ¿los niños se contagian de COVID-19? Que es lo que con el que lanzamos la primera pregunta, Tati. Claro, a ver, Cintia, este es un tema bastante complejo y la verdad que inicialmente no sabíamos. Empezamos lanzando piedras, y, o sea, información realmente sin una base, sin estudios, conforme se iba desarrollando la pandemia, porque realmente es una enfermedad que es nueva. Entonces, anteriormente no conocíamos nada de esta pandemia. Entonces nos cogió de nuevo a todos los especialistas, incluso especialistas que tenían muchísimos años de trayectoria en pediatría, en neumología y en general médicos, ¿no? Al inicio pensábamos que los niños no se contagiaban. Era la idea que se transmitió y la idea que transmitió también todas las organizaciones, todas las sociedades, pero conforme pues fue avanzando la pandemia nos dimos cuenta que los niños sí se infectaban y tenían el mismo riesgo de contagiarse que los adultos. Pero aquí viene el hándicap de todo: sí se contagian. Entonces es importante que los padres ya y la ciudadanía en general se quiten el chip de que el niño es inmune, ya, porque eso nos está haciendo daño. Los niños sí se pueden contagiar, pueden llevar el virus a casa y pueden ser portadores y transmisores de la enfermedad. Entonces es importante también implicarlos en las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Si bien es cierto, la forma de presentación de los niños no es igual que los adultos. O sea, tienen riesgo de contagiarse, tienen el mismo riesgo de contagiarse, pero ya hay muchos estudios validados que demuestran que el contagio en niños está presente, pero las formas de presentación y el contagio en relación con el adulto es menor. ¿Cómo son más o menos los síntomas? ¿Cómo podría como padre identificar que mi hijo es portador de COVID-19? Claro, tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario en el que el niño es el que presenta inicialmente los síntomas, y tenemos un escenario en el que el adulto comienza con las manifestaciones clínicas y el pequeño comienza a presentar después las manifestaciones, ¿no? En todo caso, los síntomas más frecuentes de COVID-19, que ya se ha hecho varios estudios, y el que siempre está presente casi en el 80% de los casos, es la fiebre. Ya por eso en muchas unidades y en muchos países está indicado como protocolo de todo niño con síndrome febril se realice una PCR o se trate como sospecha de COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Pero no solo la fiebre es un signo que se puede presentar, porque todos los virus, todas las infecciones bacterianas, todas las infecciones del aparato gastrointestinal, las de la vía urinaria, las otras infecciones víricas respiratorias, pueden cursar con fiebre.
Entonces, la fiebre es un síntoma que está presente, pero además puede presentar otra sintomatología. La diarrea es una de las manifestaciones clínicas asociadas a fiebre, es una de las manifestaciones clínicas que más se ha visto en los niños con COVID-19. Entonces, un niño con fiebre y diarrea, que hayamos y estemos sobre todo en un círculo epidemiológico importante, esto siempre lo vamos a preguntar, porque es difícil que el niño lleve el virus. Ya el adulto por lo general trae el virus a la casa y el niño comienza con manifestaciones. Por ejemplo, llegó un adulto que comenzó con manifestaciones, o puede que el adulto sea el portador y el niño sea el primero que presente los síntomas. Entonces, si tú has estado en una reunión social, has estado de viaje, has estado en contacto con otras personas y tu niño comienza a presentar fiebre y diarrea, entonces ahí es ojo, ¿no? Estuve en contacto con más personas y mi niño comienza a presentar estos síntomas. ¿Puede ser el niño portador? O sea, que se vio con los amigos, quizás uno de los amiguitos estaba contagiado y llegar a casa y vive con abuelos, vive con personas muy vulnerables. ¿Puede ser portador también? Por supuesto que sí. Esto es una de las formas. Por lo general, el niño se contagia de dos maneras. Y de hecho hemos visto que hay un incremento de la tasa de contagios de COVID-19 en el Ecuador en estos últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque se han aliviado, se ha relajado la gente. Entonces ha salido más, han habido más reuniones sociales o incluso han juntado más a los niños. Ya hay más cursos, cursos de natación, de básquet, cursos los sacan a las canchitas, los llevan a jugar. Yo sé que el niño necesita un espacio abierto, pero tienen que aprender a utilizar la mascarilla. O sea, es fundamental que aún haciendo entrenamientos utilicen mascarilla. O sea, no puede afectarles tal vez el utilizar, usted imagino, el trotar, correr y tener algo aquí que les impida, tal vez les puede afectar también a largo plazo. O sea, es preferible que utilicen aunque sea una mascarilla quirúrgica, que son menos pesadas, porque están en contacto directo con más niños, no tocamos el balón, hacemos una cosa, lo mismo en natación, y sobre todo cuando los niños están jugando. Entonces es preferible o por ahora evitar un poco el contacto entre niños o mantener siempre las medidas de bioseguridad. Entonces eso por un lado. Por otro lado también tenemos el niño que está totalmente asintomático y que en el seno de la familia hay COVID-19. Claro, porque viene la preocupación de que probablemente no tiene síntomas y eso es lo que realmente pasa a menudo. Por eso te preguntaba si ellos pueden contagiar también, si son asintomáticos, ¿también contagian? Sí, claro. El niño puede presentar manifestaciones clínicas desde leves, moderadas y graves. La mayoría de los niños que presentan formas graves son menores de 1 año de edad. De recién nacidos a 3 meses de edad son los grupos. O sea que los bebés, también pueden presentar. Pueden presentar síntomas. También puede presentar. O sea, las formas de presentación de COVID-19 en los niños, en menores de 18 años de edad, pueden ser similar, tanto el recién nacido como el niño menor de 18 años, es decir, hasta los 17 años. Pueden presentar la misma sintomatología, fiebre, diarreas, dolor abdominal, incluso manifestaciones respiratorias superiores, pueden cursar como si fuera una gripe, un resfriado común, y de hecho eso es cuando pasa esto, es que los papás no se dan cuenta y comienza la transmisión en el hogar, porque el niño comienza con moquito de nariz, con un poco de estornudos y quizá molestia a la garganta. Creemos que es un resfriado. ¿Y cuándo el niño debe, bueno, el papá en realidad, llevarlo a un especialista? Porque la situación se está complicando. ¿Cuándo debo yo, como padre, decir, bueno, sobre todo en un bebé, por ejemplo, me estás diciendo que en el bebé de 3 meses, o sea, le puede causar muchas cuestiones, o sea, muchas situaciones, pero ¿cuándo yo debo de decir, bueno, ahora sí, esto es grave? Porque a veces los padres, sobre todo no los primerizos, porque los primerizos es una fiebre y ya están preocupadísimos, pero los que ya tienen hijos dicen, bueno, es una fiebre, es algo leve, no le pasa nada, es cuestión de su cuerpo, debe ser alguna infección leve y enseguida va algo leve también, o sea, le dan algo y ya está. Pero cuando el padre debe decir, o en estos momentos yo creo que nadie puede dejar de pasar una tos o una fiebre, ya no estamos en el momento, ya no estamos en ese momento. Bueno, a ver, lo que pasa es que hay formas de presentación en el niño. Puede ser un portador asintomático, es decir, un niño que en el transcurso de una infección de COVID-19 en la familia, el niño parece que no tuviera nada, pero puede portar el virus. Este es el portador
asintomático. Ya por eso es importante cuando hay COVID-19 en la familia, siempre les digo a los padres, por favor, se tienen que establecer todas las medidas de bioseguridad y aislamiento en todos los de la casa, que más adelante podemos hablar un poquito de qué se tiene que hacer cuando hay un contacto de COVID en la casa. Exacto. Entonces, eso por un lado. Entonces, el niño que puede ser portador asintomático. En segundo lugar, tenemos el niño que presenta manifestaciones leves. Las manifestaciones leves pueden ir desde febrícula, un día o 2 días de fiebre, diarreas que pueden ser deposiciones líquidas, algunas pueden ser verdosas y también pueden presentar en algunos casos dolores de barriguita, también pueden presentar dolor de garganta. Es difícil que haya pérdida del olfato y pérdida del gusto en los niños pequeños. Esto es más frecuente de los adultos y niños mayores de 15 años de edad sobre todo. Y también pueden presentar otras manifestaciones clínicas como ya síntomas respiratorios marcados, con tos y pueden progresar a dificultad respiratoria. Los niños que tienen un poquito otras formas de presentación un poquito más complicadas o las formas moderadas son los niños que presentan dificultad respiratoria o pueden presentar neumonía asociada a COVID-19. Y están las formas graves, que son los niños que pueden presentar desde una neumonía asociada grave que puede causar la dificultad respiratoria y necesitan en algunos casos ingresos, o niños que pueden presentar una respuesta inflamatoria sistémica, que es una forma grave que se asocia sobre todo después del día 14 de infección. O sea que los niños, o sea, si el padre actualmente, los padres piensan, consideran que estamos hablando de que tenemos que estar que tenemos que estar en casa tranquilos, porque bueno, a ellos no les da nada, no van a estar graves, eso no es cierto, o sea, pueden llegar a complicarse. Sí, claro, los niños pueden llegar a complicarse. El niño, hay grupos de riesgo, factores de riesgo, que es el niño menor de 1 año de edad, sobre todo de 1 a 3 meses de edad, y tenemos también los grupos vulnerables, que son niños que tienen inmunodepresión, que tienen desnutrición, niños que tienen problemas de vías respiratorias crónicos, niños que tienen asma, niños que tienen procesos como anomalías congénitas de la vía respiratoria, niños que tengan problemas de insuficiencia renal o niños con problemas renal, niños también con enfermedades inmunológicas graves y que esto les disminuye sus defensas y pues su reacción no va a ser igual ante una infección por COVID-19. Y también tenemos grupos de niñas que pueden presentar cardiopatías congénitas y los recién nacidos, también sobre todo prematuros, son grupos vulnerables. Entonces, estos pacientes son los que se pueden complicar y pueden presentar formas de moderadas a graves y los que pueden requerir en algunos casos hospitalización y en algunos casos ingreso en UCI, pero son un porcentaje menor. Aproximadamente un 1% nada más de los pacientes requieren ingreso en UCI. De ahí el 80 y 90% por lo general se atienden en domicilio y un 10% pueden requerir hospitalización, pero no en UCI, sino en una sala de ingreso normal hospitalario. Yo hace un tiempo atrás, hace unos días, veía una historia tuya donde estabas un poco como indignada ante un procedimiento como una tomografía que le hacían a un niño de 8 meses para determinar si era COVID o no, algo así, me parece que era. Sí, entonces te veía totalmente indignada y decías, no puede ser posible que esto esté pasando, y veía tu historia y se notaba tu indignación. Sí, ahora, realmente no es conveniente por lo que ve, pero me gustaría que les cuentes a nuestros espectadores por qué no fue conveniente, por qué no es conveniente y qué se debe hacer en estos casos. Un bebé de 8 meses, porque era de 8 meses, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el proceder y por qué no hacer una tomografía a solamente 8 meses? Exacto. Entonces, hablando un poco de eso, la tomografía es un proceder de radiología, es un estudio para mirar cómo está la anatomía como tal en los pulmones, que si bien es cierto, los adultos lo utilizan con mayor frecuencia para el diagnóstico de COVID-19 y hay guías que indican que hay lesiones de tomografía que son específicas del COVID-19. ¿Qué te puedes decir? Con una tomografía puede tener COVID-19. Pero las indicaciones de tomografía, tanto en niños como en adultos, tienen sus indicaciones específicas. En primer lugar, si tenemos un niño, en primer lugar con los niños, la mayoría de los niños van a evolucionar bien. Ya, entonces, en cuanto tenemos un niño que sospechamos de COVID-19 o que presenta manifestaciones clínicas respiratorias de varios tiempos de evolución, de una semana, que que lo llevé a un pediatra, lo llevé al otro y no sabemos qué es lo que tiene, entonces, en primer lugar, tiene que ser evaluado, si es posible, con un especialista, ¿ya? En vías respiratorias.
En otro caso, si es un niño simplemente que presenta un cuadro febril y estamos en el entorno, en la sospecha de COVID-19, claro, papá y mamá no tienen COVID, es el primero en casa que comienza con manifestaciones clínicas, antes que realizar una tomografía, hacemos un hisopado. Ya, el hisopado, claro, nasofaringeo en niños mayores de 3 añitos de edad o 4 añitos que ya pueden colaborar, se puede hacer sin que sea doloroso. En los más pequeñitos es más difícil porque se mueven y se puede lastimar. Claro. Ya, entonces ahí en algunos casos se recurre a otro tipo de pruebas. Eso por un lado. Por otro lado, si estamos sospechando con un niño que tiene COVID-19, aunque sean manifestaciones leves, se tiene que contactar con un personal médico, ya, porque no sabemos cómo van a evolucionar los niños. Los niños pueden evolucionar súper bien y no tener nada y pasar mejor que el adulto, pero algún porcentaje pequeñito se puede complicar. Entonces la idea es que haya un médico de cabecera o un médico que lo esté siguiendo para que te pueda decir, ahora mismo presenta manifestaciones clínicas importantes y hay que hacer una radiografía de tórax. O este niño hay que ingresarlo en un hospital o hay que traerlo a una consulta presencial. ¿Ya por qué? Porque la mayoría de los niños con COVID-19 se pueden ver por telemedicina. De hecho, en los países en Europa, se indica que por favor a los padres que por favor soliciten una consulta de telemedicina para evitar prolongar la cadena epidemiológica, evitar coger taxis, coger buses, dejar el virus por allí, dejar el virus por acá, estar en la sala de estar con otros niños que pueden estar sanos y que están en el mismo lugar. Entonces hay un poco de hacer autoconciencia. Yo sé que a veces decimos... A propósito de eso, que por eso no estamos asistiendo a clases, obviamente, porque el niño puede ir a casa con el virus y ahí viene mi otra pregunta, disculpa que te interrumpa, pero ahí viene la otra pregunta. Entonces, el niño que está contagiado que llega con una persona, digamos, vulnerable, como puede ser un abuelo, puede a él, ¿qué carga viral le puede dar? O sea, puede ser que el abuelo le dé algo leve o puede llegar hasta la muerte. O sea, eso también me da mucha curiosidad. Claro, a ver, te contesto esto, terminamos con la de la tomografía. ¿Cómo que terminemos la de la tomografía? Ya, para no olvidarnos, porque es importante esta pregunta. Entonces, bueno, como les decía, entonces las indicaciones, entonces en este niño es preferible en algunos niños hacer un hisopado que hacer una tomografía. Aparte que la tomografía tiene unas indicaciones totalmente específicas y esto va para los médicos. Es importante. Para los médicos que también están haciendo COVID-19. Por favor, si vamos a ver niños con COVID-19, hay que leerse las guías y hay que indicar los estudios de imagen cuando realmente sean necesarios. Entonces, hay indicaciones específicas de la tomografía, sobre todo en niños o en adultos, mejor dicho, que tengan manifestaciones respiratorias muy compatibles de COVID-19 y que no haya una correlación clínica, analítica, radiológica. Es decir, que tienen una clínica de COVID-19, tienen una radiografía negativa y una PCR probablemente que no es del todo concluyente. En estos casos puede ser necesaria una tomografía o que presenten tanta sintomatología o al menos estén presentando un dolor torácico, que pensemos que hay alguna complicación o que estén pensando presentando saturación de mucho riesgo. O que presenten síntomas moderados en los primeros 3 días de infección. Okay. Entonces, en ese caso sí es importante hacer una tomografía para ver qué grado de afectación pulmonar tiene, o los pacientes que requieren ingreso hospitalario. En eso sí es necesario hacer una tomografía porque hay que ver el estado del pulmón y el grado de afectación del pulmón. Pero en un niño que tiene sintomatología leve, moderada, nunca tenemos que mandar una tomografía computarizada. No está indicado. Incluso la radiografía de tórax solo cuando hay sintomatología respiratoria marcada, auscultación de crepitantes y el niño, pues vamos a decir si el niño se tiene que ingresar o el niño se puede ir a la casa, ¿ya? Okay, y una radiografía, no una tomografía, ¿ya? Entonces eso por un lado, las indicaciones de la tomografía. Entonces sí es importante que se haga un uso racional de las tomografías computarizadas. Porque lo decía en el video y eso es lo que me ha indignado. Es un pulmón tan chiquitito, un pulmón que está desarrollándose todavía, que tiene mucho por crecer y ya le estamos radiando una tomografía más o menos equivale a 400 radiografías. Ya, o sea, normal, y eso más o menos equivale a 3 años de radiación. 3 años de radiación. O sea, qué fuerte. A los 3 años de radiación, normalmente nosotros tenemos una exposición a los rayos a los rayos del sol, por los teléfonos, por las lámparas, por todo lado tenemos radiación y vamos acumulando radiación en el cuerpo. Entonces hay un índice de radiación que más o menos cogemos todo el mundo anualmente. Entonces hacer una tomografía es 3 años acumulados de radiación natural, o sea, de la radiación que normalmente llevamos.
Preocupante, o sea, por el caso del niño, Del y ahora niño. entendemos un poco más tu indignación. Exacto, entonces los neumólogos pediatras cuidamos muchísimo los pulmones de los bebés porque sabemos la importancia Claro. de una tomografía y lo que implicaría, ¿no? Todavía no hay tantos estudios a largo plazo de la relación de tantas tomografías, cáncer de pulmón, pero sabemos que es una radiación elevada y que ese Fuerte. pulmoncito está Sobre todo desarrollándose. en caso de los bebés, Los ¿no? bebés, Pequeños. claro, hay que cuidar mucho esa radiografía. Bueno, y lo que te preguntaba, Ahora sí vamos allá. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Sí hay muchos estudios y estudios sólidos que demuestran que la transmisión de COVID-19 de niño a adulto es menor. Ok. Ya, o sea que sí se puede transmitir, pero es menor porque la carga vírica que el niño, no el adulto, que el niño coge es menor porque los receptores nasales y los receptores de la vía respiratoria son menores y la carga vírica que lleva el niño es menor. Por lo general, cuando el niño por ejemplo, el niño está jugando con otro niñito y el otro niñito tiene las manifestaciones respiratorias, le transmite al otro niño, este tiene carga vírica baja, el otro coge carga vírica baja. Entonces lo trae a la casa, pero la Baja carga vírica también. es baja. Habrá un porcentaje, sobre todo en adultos mayores que tengan que tienen un poquito más de inmunosenescencia, Claro, es decir, ahí más una o menos. inmunidad más baja que pueden coger una forma un poquito más moderada. Pero por lo general, cuando el niño es el portador, ya se ha estudiado y ya hay muchos estudios que hablan de que la transmisión no es tanta. De hecho, por eso en algunos países se está abriendo, en Europa se está abriendo las escuelas, ¿ya? Y se está indicando el uso, porque no se ha visto un incremento de casos de COVID-19 o sea, no se ve como un factor de riesgo el que haya en escuelas. Tanto como, bueno, acá en nuestro país ya estamos iniciando con la etapa de vacunación para los docentes, hay las posibilidades, sin embargo, pues habría que ver ya a largo plazo cómo se dan pues las vacunas y todo eso, porque independientemente de eso, pues hay que ver si se cubre para todo el país, que es la cuestión. Pero antes de hablar un poco de las vacunas, porque también te quiero preguntar algo de eso, me comentabas, ¿cómo podemos actuar entonces nosotros como padres en las dos casos? El primer caso en el que mi hijo esté contagiado de COVID y realmente nosotros no lo estemos, y en el otro caso de que la familia en su totalidad esté contagiada y el niño no lo tenga. Ya, o sea, independientemente de que sea el niño o el adulto el que tenga COVID-19, las medidas de aislamiento y las medidas de protección se tienen que establecer de entrada, ¿ya? Entonces, tenemos un niño con sospecha de COVID-19 o un adulto con sospecha de COVID-19, es importante que se contacten con un médico y un médico les pueda dirigir sobre todas las medidas de aislamiento que se tienen que tener. Una de las cosas principales es el uso de mascarilla y el aislamiento dentro del domicilio. Es decir, yo les digo, si el niño es el infectado, tiene que haber un adulto sacrificado, ya que va a ser el adulto Que va a ingresar, que lo va que va a estar en cuidar, contacto con él. que va a cuidar ese niño, que tiene que ser por lo general lo hacen las madres, y se les indica que deben ponerse doble mascarilla y que ella debe de aislarse con el niño y ser el cuidador o el único cuidador del niño, y se debe manejar en un entorno de la casa a este niño. Se debe de separar, tanto en adultos como en niños, se debe de separar habitaciones y se debe separar baños. Cuando no es posible, cuando hay un solo baño, pues no queda de otra. Cambiar toallas, cambiar todo lo que son, se debe separar todos los utensilios, el plato, el vaso, las cucharas, lavar con agua hervida, todo esto. Y sobre todo, una de las cosas principales es la ventilación de la casa. Ya, Okay. Esto es algo importantísimo porque ya sabemos, hay muchísimos estudios. Todavía la Organización Mundial de la Salud no ha sido capaz de cambiar las indicaciones de prevención de COVID-19 y no ha dicho que la transmisión principal es aerosoles. Pero hay demasiados estudios que avalan que la transmisión principal por COVID-19 es a través de aerosoles, ¿ya? Entonces, ¿cómo se transmiten los aerosoles? Incluso conversando. Incluso conversando. En una conversación normal de una persona en voz bajita, más o menos se pueden eliminar 1000 partículas de aerosoles, Wow. que contienen gotas pequeñas de 4 micras, que es el tamaño de donde se transmite el virus. Entonces ya sabemos que no son gotas grandes, pesadas, que caen y que en 2 metros no alcanzan, no, se quedan suspendidas en el aire. Hay muchos estudios que Wow. apoyan que se pueden quedar suspendidos en el aire de 8 minutos hasta 3 horas en algunos estudios. Los de 3 horas todavía no están avalados, pero hay unos estudios que hablan de que en 8 minutos el aire se queda. Entonces, por eso la mayoría de los científicos indican que una de las medidas más importantes sería purificar el aire. Ya, es decir, en todas las unidades en las que se trabajen o lugares donde se trabajen, en lugares cerrados, deberían tener como indicación un purificador de aire.
Ya, por ejemplo, esa es una indicación y de hecho hay muchos países que lo han hecho, muchos países que lo hablan y que entregan purificadores de aire en zonas o hay cerradas, purificadores de aire en zonas cerradas. en zonas de COVID, por ejemplo, para evitar Claro, el contacto el y que vaya contagio. circulando el virus. Entonces eso, abrir las ventanas, todas las ventanas de la casa. No es que el virus se va a ir por allá y va a llegarle a una persona, no, No. tanto no llega, ¿ya? Claro. Pero abrir las ventanas, ventilar y que haya aire renovado, ya esa es una de las cosas importantes. Obviamente evitar salir a contagiar a las demás personas, ¿no? O sea, intentar hacer un aislamiento domiciliario y evitar estar en lugares encerrados con otras personas. Adultos, si comienzan a presentar manifestaciones clínicas, tienen que quedarse en casa hasta que realmente se descarte que no tienen COVID-19, porque si no, esta pandemia nunca va a parar. ¿Qué debo hacer yo? No, ¿qué debo hacer? Más bien te preguntaría, ¿se pueden volver a contagiar? O sea, mi niño se contagió y después se puede volver a contagiar, si es en otra ocasión, ¿puede ser leve o puede ser un nivel alto de contagio? ¿Cómo normalmente tú que ya tienes algunos casos y has pasado, veo que siempre dices, sigan cuidándose, siempre estoy viendo tus historias de que hablas de sigan cuidando, porque te vas detectando más y más casos de niños con COVID. Claro, yo realizo seguimiento de pacientes con COVID-19 por telemedicina. Como yo les digo a mis pacientes, una de las cosas importantes es la responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo veo pacientes sanos, no veo en consulta presencial pacientes con COVID-19 porque no tengo una unidad separada. Todo niño que está viendo COVID-19 tiene que intentar ver en una unidad COVID y en otra unidad niños sanos. O pacientes con síntomas respiratorios. De hecho, yo siempre les digo a los padres, siempre que vayan a solicitar atención médica, cerciórense de las medidas de bioseguridad del consultorio en el que van a ir, para evitar que estén en contacto con otros niños. Ya, entonces, eso es una de las cosas, de las cosas principales, ¿no? El tema de la telemedicina, ¿no? O sea, utilizar principalmente como vía inicial de atención la telemedicina y si es necesario en algunos casos la parte presencial. Cuando estamos con síntomas de COVID-19, ¿cuál era la pregunta principal? Se me fue la idea. No pasa nada. Si puede volver, te puedes volver a contagiar. Ah, Los niños sí, se ya, pueden volver a ahora sí, se contagiar. me fue la idea. Entonces, esto estaba comentándoles. Entonces, la cuestión es que el paciente que tuvo infección por COVID-19 puede tener anticuerpos que pueden durarle según las manifestaciones clínicas o la forma clínica que haya presentado. Se sabe que la enfermedad natural por COVID-19 te da una inmunidad aproximadamente de 8 meses y que en 8 meses más o menos tú pierdes la inmunidad y puedes tener alguna otra forma de presentación de COVID-19. Es una protección similar a las vacunas, solo que las vacunas creemos y confiamos que sea más de un año la protección, que sea de 1 año y medio o alcanzar 2 años. Creo que es una utopía 2 años, pero la idea es que al menos aguante 1 año calendario la inmunidad que te da la vacuna. Pero la inmunidad que te da la enfermedad también tiene aproximadamente una duración de 8 meses. Pero hay niños, sobre todo, y adultos, pero más que todo niños que presentan formas muy leves o los portadores asintomáticos, muchas veces la carga vírica es muy bajita y no llegan a desarrollar anticuerpos como tal. Ya, entonces, en algunos casos podemos hacer los anticuerpos a los 30 días para ver si les queda algo de anticuerpos, pero aún así, aunque tengamos IgM positivas, no podemos poner las manos en el fuego y decir este paciente está inmunizado. ¿Por qué? Porque la detección de la inmunidad es con los anticuerpos neutralizantes, que son un tipo de anticuerpos específicos. ¿Qué significa neutralizante? Son un tipo de anticuerpos específicos que realmente te protegen. Ya, entonces que ahora hay pruebas, hay laboratorios que están haciendo anticuerpos neutralizantes para las personas que se han vacunado, ¿no? Por ejemplo, ahora yo me he vacunado y en 21 días tienes que hacerte la prueba de anticuerpos neutralizantes y te van a salir si estás o no estás inmunizado. Ya, pero esa es una prueba que no se indica de rutina, sino que se está utilizando más para las personas vacunadas. Entonces, como te decía, pues puede quedarle un porcentaje de anticuerpos que eso les puede proteger. En principio, la mayoría de las personas que hayan tenido realmente COVID-19 van a tener formas más leves. De hecho, esa es la idea de la vacunación. Esto de que hubieron casos de personas que tuvieron formas más graves de presentación y esto realmente se supo que eran cepas distintas, se hicieron varios estudios, pero por lo general la forma de presentación va a ser más leve. Antes de culminar, quisiera a todos nuestros
televidentes o quienes están conectados de Facebook, queremos decirles que pueden hacer preguntas con respecto a este tema importante e interesante, que estamos en vivo también. Entonces, quería decirte, Tati, bueno, hay un punto que estamos topando, que es la vacunación. ¿Crees que ya va a haber un momento en donde también los niños sean vacunados? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos un avance importante. El 11 de mayo, hace 2 días, se autorizó, la FDA autorizó el uso para iniciar los estudios, o sea, la aplicación de vacuna de COVID-19 en niños de 12 a 15 años de edad, que era el grupo que todavía no se había contemplado, validado. Exacto. Estaba a partir, o sea, niños mayores de 16 años en adelante, pero ahora ya se incluyó este grupo de niños, que es la vacuna Pfizer-BioNTech. La idea es que ahora se tienen que reunir los expertos de la CDC y ellos son los que planifican cómo se tiene que empezar la vacunación en los niños, ¿no? Y cuándo se va a empezar y todo este tema. Hay muchos otros grupos también de vacunas, tipo AstraZeneca, Moderna, que también están solicitando o intentando ver si pueden validar el uso en adolescentes prácticamente, o sea, entre los 12 y 15 años. Pero claro, la idea es que después el grupo siguiente, y de hecho Pfizer lo anunció, que para el mes de septiembre quiere solicitar la utilización de emergencia. Se llama así porque es por la pandemia y por la rapidez con la que se va a utilizar la utilización de emergencia de la vacuna en niños de 2 a 11 años de edad. Se cree que para el mes de septiembre Pfizer ya la FDA le autoriza a Pfizer para utilizar en ese grupo de edad. Entonces, cuando ya estemos ahí, yo creo que las escuelas van a empezar tranquilas. Yo tengo una pregunta con respecto a eso, porque mucho se ha visto en las redes sociales o mensajes donde la gente dice: no te vacunes porque no sabes lo que tiene ese contenido, qué les va a pasar, qué les va a afectar. Y bueno, y uno se asusta y dice: no, pues no es verdad. ¿Cómo me voy a vacunar con algo que todavía es como que recién lo están probando? Y ahora a mi hijo ponerle una vacuna, ¿cómo enfrentarlo, cómo tomarlo? Tú que estás del lado científico, claro, porque me imagino, o sea, todo es basado en bases científicas. Entonces, que tú has revisado más las indicaciones, qué es lo que tiene, entonces puedes empaparnos un poquito, no con términos tan complejos porque no lo vamos a entender probablemente, pero sí un poco como para poderlo comprender, ¿no? Por supuesto que sí, y me encanta que hayas tocado ese tema porque esto necesito que se lo lleven los padres y las personas antivacunas. Siempre han existido grupos antivacunas, siempre han existido y van a haber. Entonces, siempre que hayan los antivacunas van a haber especulaciones y especulaciones de este tipo y van a sembrar miedo y terror en las personas. Eso es el objetivo de los grupos antivacunas. Los antivacunas han estado de toda la vida y si fuera por los antivacunas, muchos niños estuvieran muertos, ¿ya? Porque incluso vacunas tan seguras como la vacuna de la rubiola, la SRP, y la vacuna por ejemplo, la vacuna del papiloma humano. Esta vacuna se inició en las niñas en la etapa prepuberal y se hizo una campaña terrible negativa contra esa vacuna de los grupos antivacunas que bajó muchísimo la tasa de vacunación. Muchas mamás no querían vacunar a sus niños. Entonces los grupos antivacunas lo que hacen es generar terror y van contra el avance de la tecnología. Ya, porque esto es un avance. No es que la vacuna del COVID-19 es una vacuna nueva que se va a inventar y ahora vamos a transformarnos en lagartos o lo que sea. Hay algunos que dicen que te modifica el ADN, que no pueden quedar embarazadas, que es un grupo muchas teorías, para acabar con la humanidad y todas estas cosas y para volver a estéril a todo el mundo y todas esas cosas, inventos que se están haciendo. No es que la tecnología, o sea, primero, eso hablan sobre la vacuna ARN, que es la vacuna, prácticamente la vacuna de Pfizer, que es una vacuna ARN, que lo que hace es que, haz de cuenta que envía un mensaje con la información clara a tu ADN, ese mensaje va directamente hacia tu ADN y le explica a tu ADN qué es lo que tiene que hacer cuando se encuentre con el virus. Eso es lo que hace la vacuna de Pfizer. No es que va y modifica tu ADN. El ARN, que es el mensajero, nunca puede modificar un ADN, porque nuestro código genético está conformado por ADN, no por ARN. Okay. Entonces, esta molécula, el ARN, que es el mensajero, el que lleva la información, el que Muy bien explicado. Prácticamente de Pfizer es como si fuera un delivery. Ya. Que está enviando mensaje. Entonces va y encanta la explicación. Lleva el mensaje al ADN, ya que es el comprador. Y le dice, mira, tú tienes que hacer esto. Cuando venga el virus, tú tienes que cruzar por acá, tienes que venir acá y tienes que traer esto y sacar estas células que son tus defensas y agarrar el virus y matarlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace esta vacuna. Entonces,
Primero, esta tecnología no está inventada. Se ha utilizado sobre todo en vacunas, en medicamentos y vacunas para el cáncer. Ya estaba utilizada. Lo que pasa es que para el COVID-19 se utilizó esta misma tecnología y se la aplicó para el COVID-19. Salió rápido, sí. Primero porque todo el mundo unió fuerzas, ¿ya? Hubo dinerito, ¿ya? Entonces se trabajó en eso. Entonces todo el mundo fue a favor de la vacuna y a trabajar con la vacuna porque todo el mundo se estaba muriendo. Pobres y ricos. Pobres y ricos. Entonces hubo dinero para que se trabaje en la vacuna, eso por un lado. Y por otro lado, ya era una tecnología conocida, se utilizó una tecnología que estaba utilizándose para otro tipo de cosas y se la aplicó para la vacuna del COVID-19. Entonces esa vacuna y otras vacunas que son para vacunas de virus atenuados o virus inactivos son tecnologías que se han utilizado en absolutamente todas las vacunas anteriores y simplemente se han aplicado ahora para el virus. Y por eso tal vez es la reacción que tiene nuestro cuerpo después de la vacuna, porque bueno, los docentes que ya han sido vacunados, que hace poco, en estos días se están vacunando muchos, hemos sentido pues unos cambios como mareos, dolores de cabeza, fiebre, y realmente todos estamos preocupados, decimos que solo es mi caso, soy solo yo, nos pasaría solo a nosotros porque nos pusieron una vacuna que capaz que no es, o sea, porque vienen las dudas, ¿no? Las interrogantes. No, de hecho yo les digo, si tuviste síntomas no te pusieron agua. Ok, o sea, esta es la vacuna. Es la vacuna esperada. O sea, hay manifestaciones leves que pueden presentar las personas y desde dolores musculares, reacción local, dolor en la zona, reacción local, malestar general, síntomas similar a una forma muy, muy leve de COVID, porque te están inyectando, te están simulando un poco la infección, ya para que tú estás desarrollando anticuerpos, contra eso está actuando tu organismo, y ahí puedes presentar estas manifestaciones clínicas, pero te dura 2-3 días y ya está. Listo. Vamos con una pregunta desde Facebook. Dice, buenas tardes, una pregunta, doctora. Una vez aplicada la segunda dosis, ¿uno ya queda inmune al virus o hay que esperar cierto tiempo? Sí, prácticamente tú te aplicas la primera dosis, te aplicas la segunda dosis, comienza a producirse anticuerpos y a los 13 días de la aplicación de la segunda dosis es que ya tienes anticuerpos. Pero, ¿y hay ciertas personas o a ciertos casos se pueden contagiar igual teniendo la vacuna? Con la primera dosis, sí. Con la primera dosis, de hecho, es lo que siempre les decimos, te acabas de poner la primera dosis, cuídate más que antes, ¿ya? Okay. Porque te puede dar todavía, porque te faltan, hasta que te pongan la segunda dosis, que en algunos países a los 14 días, aquí se pone a los 21 días y en otros lugares se ponen a los 21 días, pero yo creo que es por falta de que haya, porque si se puede poner a los 14 días es lo ideal. Okay. Entonces, hasta ese entonces, hasta tu segunda dosis no tienes la inmunidad completa, no estás inmunizada, tienes una parte de la inmunidad, pero no estás totalmente, o sea, todavía pueden adquirir la enfermedad, pero a los 14 días de la segunda dosis ya están inmunizados, de la segunda dosis. Ahí sí hay riesgo menos de que presente la enfermedad. Aún así, y esto es importante aclarar y qué bueno que lo topamos, la vacuna por COVID-19 no te va a evitar que te contagies. Ya, entonces, eso es importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ya me puse la vacuna, viva la vida, y me quito la mascarilla y ya está. Y hacer todo. Exacto, no, te puedes volver a contagiar. ¿Qué hace la vacuna y por qué? Porque algunas personas dicen, entonces, ¿para qué sirve? Sirve para que no te mueras. Ok. Sirve para que no te mueras. ¿Por qué? Porque si es lo mismo, o sea, es una cosa es la persona vacunada que tiene COVID-19 y otra cosa la persona no vacunada que puede tener COVID-19. La persona vacunada puede tener síntomas leves, puede cursar como ¿pero él puede contagiar? Puede contagiar. Puedes adquirir la enfermedad y contagiar. Pero a menor riesgo para la otra persona. Exacto. O sea, eso no hay todavía Está estudios contundentes de realmente qué tan grave puede ser la transmisión de una persona vacunada, pero se cree y obviamente se extrapola, ¿no? por las manifestaciones clínicas y por la carga vírica, que normalmente es menor, que la transmisión va a ser menor. O sea que probablemente la persona que se contagia de una persona con COVID-19 vacunada no va a tener formas tan graves como, o sea, es lo que se cree y lo que se espera, ¿no? También por el tema de inmunidad de rebaño y todo esto. Pero no es una ciencia cierta porque es una enfermedad que o sea, todavía falta un poco más de investigación con respecto a ese tema como para saber si podemos o no contagiarnos. No, o sea, de que podemos contagiarnos, sí. ¿Por qué? Porque tú puedes incluso estando vacunada adquirir la enfermedad y ser transmisora. Por eso es que se indica todavía, hasta que no haya una totalidad, o sea, hasta que todavía esté el virus por afuera y no todo el mundo esté vacunado,
Todavía tenemos que utilizar la mascarilla, sobre todo la mascarilla. Bueno, veo el caso de Israel, me parece, que ya todos están vacunados, está la fiesta y todo, que realmente de una u otra manera es una muestra de que se puede, ¿no? Es como una ilusión, una emoción, y si ellos pudieron, nosotros vamos a poder. Claro que también se necesita mucho presupuesto para lograrlo. Sin embargo, sigo teniendo preguntas, y aquí hay una. Doctora, un adulto mayor que tiene alergia a la penicilina y siempre presenta alergias como hinchazón de cara y labios, ¿se debe vacunar? O sea, la alergia a la penicilina es una alergia muy específica. No tiene nada que ver con la alergia a COVID-19. O sea, a la vacuna de COVID-19, porque son excipientes totalmente distintos. Otra cosa que es un poquito más, y además qué tipo de alergia hizo. Si no hizo anafilaxia, si hizo una pequeña reacción alérgica, tiene menos riesgo. Las personas que tienen más riesgo de hacer alergia a la vacuna son las personas que tuvieron formas graves, anafilaxias, ya, o sea, una persona que se hinchó totalmente, que necesitó ingresarse a una unidad de terapia intensiva y que tuvo una forma grave, una anafilaxia como tal. Acá va otra pregunta, dice una consulta, ¿la vacuna te protege con las diferentes variantes que existen o igual si te da una variante, ejemplo, brasileña, te puede dar síntomas fuertes? Claro, a ver, eso gracias a Dios todavía, y según los expertos en infectología como tal, que son los que escuchamos, porque eso ya hace poco se va a un campo de infectología, indican que todavía cubre las variantes existentes y circulantes hasta el momento. Pero ahí es el miedo y esa es la preocupación de la cantidad de personas antivacunas que hay, que hasta ahorita aguanta, o sea, va aguantando, van saliendo nuevas cepas, sigue aguantando, o sea, las vacunas que estamos poniendo ahora están aguantando todavía las nuevas variantes, pero no sabemos hasta cierto punto qué aguante pueda tener esa vacuna y qué tanta mutación pueda tener ese virus que logre salirse de la inmunidad que cubre la vacuna y nos gane y tenga que volverse a hacer otra vacuna. Entonces, por eso mi indicación y mi solicitud a todas las personas es que por favor no le tengan miedo a la tecnología, no le tengan miedo a las vacunas salvan vidas, las vacunas son la primera forma de prevención a nivel mundial, han salvado vidas y es un avance de muchísimos años. Entonces no nos neguemos a la oportunidad de salir de esta pandemia, porque si no nos vacunamos más de un 70% o el 100% de la población, corremos el riesgo de que este bendito virus se replique, salga, o sea, sea un virus tipo el virus de la influenza, por decirlo así, ya que sea un virus que logra tanto mutarse que no es capaz de aguantar la inmunidad, o sea, la inmunidad que tenemos no es capaz de aguantarlo, o sea, sobrepase, sea más inteligente que la vacuna y forme una cepa tan distinta genéticamente que ya la vacuna no lo reconozca. Ya, básicamente eso. Entonces, eso puede ocurrir siempre que hayan personas en las que se pueda replicar. Entonces, si logramos que se vacunen un 100%, tenemos más posibilidades de ganar esta batalla. Si la mayoría de la gente dice, yo no me vacuno porque me voy a transformar en cocodrilo, yo no me vacuno porque es un complot para exterminar lo que sea, ya no vamos a lograr, no sé si vamos a lograr salir de este o sea, es importante que las antivacunas se decidan, pero es un poco difícil también llegar, porque ya se han sido antivacunas para muchas vacunas. Tenemos casos de padres de familia que cuando hacen vacunas acá, campañas de vacunación, nos dicen, no, disculpe, yo no quiero que mi hijo sea vacunado. Entonces nosotros respetamos eso, pero obviamente estamos en un momento como de crisis mundial. Claro, entonces la situación es complicada. ¿Sabes qué yo les diría a esas personas? Porque es que siempre me encuentro con antivacunas. Y con vacunas tipo vacuna del sarampión, la rubiola, la parotiditis, la vacuna de la polio, etcétera. En su caso, que cuando van a donde usted, como doctora, han de ir muchos también diciendo, bueno, no, es que yo no lo quiero vacunar. ¿Cómo reacciona usted como doctora y qué les aconseja? Claro, yo por ejemplo les digo, si tu niño, o sea, si la mamá de uno de mis pacientes, de otro niño, pensara lo mismo que tú, hubiera muchos niños paralíticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la polio es una enfermedad que se erradicó por la vacuna. ¿Ya? Y si a tu niño no le ha dado polio, a los antivacunas estoy hablando, ¿no? Es porque la mamá de Juanito, de Pedrito, de Miguelito y de Sebastián quisieron vacunarlos. Entonces, no hay polio en la zona. Pero si no fuera por esas mamás, tu hijo podría ser un paralítico. ¿Ya? Podría haber tenido la polio y podría ser un paralítico. Entonces, las vacunas han salvado a los niños, o sea, han disminuido la mortalidad y han erradicado muchas enfermedades. Ya, entonces, si
Si la gente sigue pensando de esa manera y se duplican o se triplican o se cuadruplican los antivacunas, van a reaparecer las otras enfermedades. ¿Ya? Y eso es lo que ha pasado. Lo hemos visto ahora que pasó la pandemia, que el gobierno no pudo poner a un lado lo que es esquema de vacunación. Nos olvidamos de las vacunas de los niños. Han habido brotes de sarampión. Y el sarampión hace tiempo que ya no habían brotes. Solo con esa enfermedad tan pequeñita como el sarampión, ya hubieron algunos brotes de sarampión. Y se les dijo a los padres, por favor, si pueden, pónganse una vacuna, aunque sea particular. Pero póngansela. ¿Por qué? Porque ya hay más casos de sarampión. Entonces, así resurgen las enfermedades. Se empiezan a resurgir. Claro, ¿por qué? Porque un grupo X, una totalidad casi de niños de menos de un año de edad estaban sin vacuna para el sarampión. ¿Ya? Entonces hubo un rebrote. Y solo fue un año. ¿Qué pasaría si todos fuéramos antivacunas? Claro. Los niños se mueren de sarampión, se mueren de tosferina, se mueren de rubiola. Puede aparecer, puede venir se me fue esta que se erradicó la viruela. ¿Ya? También. O sea, todas las enfermedades pueden reaparecer si todos fuéramos antivacunas. Ya hemos pasado también por todas las vacunas, están las evidencias por aquí en nuestro Aquí brazo. Doctora, para culminar aquí, hay unas preguntas que un poco ya son para adultos, sin embargo, bueno, se las voy a dar. Dice, doctora, ¿es recomendable el uso de mascarilla pese a que ya se hayan aplicado la dosis? ¿O cuáles son las recomendaciones para el grupo que se ha vacunado? Sí, obviamente que sí. Totalmente la recomendación sigue siendo que deben de mantener las medidas de bioseguridad, porque primeramente, primero con la primera dosis todavía no estás inmunizado. Tienes que esperar la segunda dosis para que estés, y a los 14 días de la segunda dosis estamos totalmente inmunizados. Eso por un lado. La inmunización prácticamente te da un menor porcentaje, un menor porcentaje de presentar la enfermedad, de contagiarte la enfermedad, pero no te está diciendo que no te vas a presentar la enfermedad. O sea, no puedo ponerte firmarte y decirte no te va a dar la enfermedad. ¿Que reduce el riesgo de contagio? Sí, pero puedes tener la enfermedad. También te puedes contagiar, solo que las formas de presentación van a ser más leves, y también tienes que acordarte que tú puedes que no tengas la enfermedad, que tengas un riesgo menor que la persona que no se ha vacunado, pero quizá puedas convertirte en un portador asintomático porque te puedes comportar como un niño. Tienes una carga vírica importante, tienes unas defensas importantes, no desarrollas la enfermedad, pero te contactaste con un COVID, te lo llevas y se lo llevas a tu casa. A tu abuelita, a la persona que no se haya vacunado. Nos hemos extendido con el tiempo un poquito, pero sin embargo antes, como todos los programas, me gusta cerrar con qué nos llevamos en este programa de hoy, hablando un poco de COVID-19 en los niños. ¿Qué es lo que nos llevamos, Tati, doctora Tati? ¿Qué nos llevamos nosotros? ¿Qué nos llevamos nosotros y quienes recién se conectaron al final? ¿Qué es lo más importante y que debemos de recordarlo, sobre todo en estos momentos de crisis sanitaria? Claro, hay muchas cosas que me gustaría que se lleven a casa, pero bueno, una de las cosas importantes es el COVID-19 es una enfermedad que puede ser mortal. Los niños no son inmunes a COVID-19. Por favor, no caigamos en el error de relajarnos y de comenzar a llevar a los niños a reuniones sociales, a reuniones familiares, que estén en contacto con otros niños. Todavía estamos en pandemia. Hay nuevas cepas, está la cepa brasileña, está la cepa británica. Todavía no sabemos a 100% cómo se comportan los niños, pero hay muchos estudios que ya hablan de que probablemente las formas de presentación pudieran ser más graves en niños. Todavía no hay hechos científicos plasmados, pero hay un riesgo, no corran ese riesgo. Lo mismo con los adultos, entonces, porque es una enfermedad que son cepas que pueden hacer que el progreso sea muy rápido de la enfermedad y no te dé tiempo a solicitar ayuda, y por otro lado tienen una transmisibilidad importante, y eso es importante. Entonces los niños, recuerden que pueden no presentar la enfermedad, pero pueden ser portadores asintomáticos. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con este tema. Segundo lugar, si tienes una persona con COVID-19 o estás sospechando de que en casa hay COVID-19, primero evita alargar la cadena epidemiológica. Quédate en casa y solicita atención.
domiciliaria por teléfono. Obviamente si el niño o el paciente está en buenas condiciones. Si el paciente no tiene sintomatología moderada, tiene que acudir obviamente a una atención médica presencial, pero siempre hay que evitar estar mucho tiempo en lugar con otras personas. Solicitar cita previa, ir con cita previa, indicarle al médico, al pediatra, a la persona que vaya a atenderlo: estoy en un entorno de COVID-19, creemos que hay COVID-19, mi niño puede que tenga COVID-19. Indicarlo, porque recuerden que hay más niños y hay niños que van a la atención médica, entonces no nos expongamos. Tercero, tenemos COVID-19 en casa, aislamiento, por favor, cuidarse mucho, aislarse, separar todos los utensilios. Es muy importante mantener muy ventilada la casa. Esto nos va a ayudar a que haya aire de renovación y que no se transmita tanto entre todas las personas que estamos en contacto. Cuarto, siempre es importante indicarle a alguna persona, si tenemos COVID-19 en la familia, a alguna persona que pueda diagnosticar cuándo hay signos de alarma en el niño. Cuando hay signos de alarma en el niño, sí tienen que acudir a emergencia o tienen que ser valorados de forma presencial. Y por último lugar, y esto es algo súper importante, las vacunas salvan vidas. Entonces, si tienes la oportunidad de vacunarte o tendremos en algún momento la oportunidad de vacunar a nuestros niños, no lo pensemos dos veces. La única manera de poder salir de este círculo vicioso, de esta enfermedad que prácticamente está matando a las personas, es a través de la vacuna. No neguemos la oportunidad. Tengamos más conciencia social, por favor. Los jóvenes, los menores de 20 o de 30 años, que algunos se creen inmunes, que nos creemos inmunes, hacemos muchas cosas y no nos damos cuenta y luego nos vamos a la casa y llevamos el virus, y la persona con menos inmunidad, que pueden ser los abuelitos o los padres que son mayores, pues son los que llevan toda la carga o las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Entonces seamos más responsables. Recordemos que también los médicos están cansados. Yo tengo miedo de eso, en que algún momento que los médicos digan no podemos más y no quieran hacer nada, aunque tenemos un juramento hipocrático, pero yo creo que están exhaustos, están cansados, aunque nosotros estemos bien en casa. Con uno más de COVID-19 que salga de nuestra familia ya es una carga más. Así, de mi casa es uno, pero si son 50, 60 son muchas personas, entonces la carga laboral está siendo extenuante y ya no aguantan más. Entonces necesitamos poner un granito de arena y ayudar a frenar la pandemia. Wow, creo que es un mensaje importantísimo en estos momentos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a nuestros super padres, a las super tías, a los super abuelos que nos acompañan siempre en este espacio importante para poder difundir información de interés, en esta ocasión de salud. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves con un programa más de Super Padres Buscando Respuestas. Si tienes preguntas, tienes dudas o quieres que hablemos de un tema específico, nos puedes escribir por interno y estaremos muy contentos y muy gustosos de respondértelo. Que tenga una excelente tarde.